Profesor, a continuación vamos a presentar el equilibrio en un puente de concreto en una zona rural, de los cuales los integrantes son Leque, Quispe, Moín y Milagros, Sut Alcázar, María Fernanda Alejandra, Torres Castillo, Manuel Enrique. Este trabajo corresponde al trabajo de investigación formativa del curso de Física 2. Ya, en resumen, mediante el análisis de la estructura de un puente con un apoyo fijo y una móvil, planteamos la problemática de colocar una masa sobre él, ¿no? Con la finalidad de determinar si es capaz de resistir el peso al que es sometido. Siguiente. Bueno, introducción. Nosotros sabemos que los puentes son estructuras esenciales principalmente en la transportación terrestre, ya que tienen una función importante, la cual es conectar o unir tramos de carreteras o caminos que son obstaculizados, así por ejemplo como ríos y entre otros. Por esta razón es de suma utilidad para nuestra sociedad. Además de que la construcción de puentes hoy en día representa un reto para la ingeniería, pues se debe tomar en cuenta las diferentes fuerzas a las que se encontrarán sometidas estos puentes. Conforme ha ido avanzando el conocimiento en sistema de fuerzas de materiales y las leyes de física, las construcciones de puente se han ido haciendo más sofisticadas, logrando diseñar y construir puentes cada vez más largos y resistentes. En, en nuestro trabajo analizaremos los distintos casos donde se reflejan aspectos muy importantes que tiene toda la estructura de estos puentes. Por ejemplo, las relaciones de los soportes o el colapso que se origina debido a diferentes factores. Podría ser como cargas externas y entre otros. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la descripción del proyecto. El proyecto se basa sobre un diseño de estructura el cual cumple con los requisitos a base de un terreno. Se basa en muchos cálculos que están a base de la ingeniería civil para que se pueda hacer todas las mediciones y precisiones de una estructura, de los cuales podemos destacar que hay factores externos como por ejemplo los movimientos que genera, y si no estudiamos el equilibrio se puede dañar la estructura. Esa es una de las consecuencias, la cual si no estudiamos el equilibrio o los factores externos puede afectar a la estructura de manera radical. Los puentes tienen como característica de tener movimiento, y si el movimiento descrito por una estructura antes o después es tan concreto, significa que es periódico, lo cual se desarrolla en ida y vuelta en ambos lados, es en una posición de equilibrio que tiene la misma trayectoria. Cuando se genera este movimiento en la estructura, sus límites no son fijos porque el rozamiento disipa la energía. Por ende, en la descripción del puente describiremos el equilibrio y también que debemos tener en cuenta una gran observación sobre la naturaleza y el ambiente. A pesar de que hay algunos que no son movimientos, en este informe escribiremos cómo es el equilibrio en una estructura como los puentes. Para ello vamos a dar diferentes ejemplos y diferentes cuestiones. Plan de trabajo. Bueno, en el plan de trabajo, en primer lugar, hay 4 pasos. En primer lugar, vamos a hacer un proceso de investigación en el cual recapitulamos información como informes, páginas web, tesis y las comprobamos a ver si están de acuerdo con el proyecto. Posteriormente, después de tener la información, procedemos a la elección, a elegir lo más resaltante e importante para que nos ayude o nos apoye en nuestro proyecto. El tercer paso es el inicio del periodo práctico, el cual usaremos un simulador escogido como por ejemplo SAT 2000, FTool, entre otros. Y por último hacemos la lista de conclusiones y si están respecto a nuestros resultados y si están de acuerdo con los objetivos planteados. Duración del trabajo. El proyecto de investigación fue 3 meses académicos, respectivamente, y áreas que intervenían en la práctica del proyecto. Se realizó el proyecto con uso de conocimientos previos de física, adquiridos por anticipación por las clases teóricas, por lo que se encuentra en un campo de ciencias naturales o ciencias puras, en el cual se enfoca con la ingeniería civil, precisamente en estructuras de puentes. Más por las estructuras de los puentes, vamos por el método de física en los temas de equilibrio. Seguimos con la problematización. Los puentes, de alguna manera u otra, son construidos para mejorar la vida cotidiana de las personas, pero muchas veces
esta es la causante de accidentes, como cuando este colapsa y pone en riesgo la vida de muchas personas. La construcción de puentes tiene una relación muy importante y estrecha con la carrera de ingeniería civil. Entonces nos vamos a enfocar en el equilibrio de sus estructuras y aquellos movimientos a los que son sometidos estos puentes, como por ejemplo acciones directas del viento, el agua o movimientos sísmicos que hoy en día se da frecuentemente. Em, Ya que para construir un puente es necesario considerar algunos elementos importantes como la fuerza de compresión, la de tracción y la de flexión. Son estas algunas de los que debemos considerar. Como objetivo, tenemos tres objetivos principales, los cuales se dividen en objetivos de indagación, el objetivo general y los objetivos específicos, ¿no? El objetivo de indagación es buscar el equilibrio de un puente colgante. El objetivo general es determinar las reacciones del puente cuando se le aplica una carga de un camión de 4 toneladas, ignorando el peso, ¿no?, del mismo. Luego, analizar la estructura del puente, ya que está conformada y apoyada sobre un apoyo fijo y un apoyo móvil, ¿no? Evaluar la resistencia del puente, si es apto a la resistencia del supuesto más el peso externo de los vehículos y un grupo de personas, o si va a colapsar, ¿no? Y los objetivos específicos es informar a nuestros lectores sobre cómo es que se construyen los puentes, con el cuidado que se tiene antes de construirlos para que sean resistentes y den la seguridad, ¿no?, de que estos diseños de estructuras estén a base de un equilibrio, ¿no? Luego, conocer estos diferentes factores y su colapso, ver la importancia del equilibrio en el área de la ingeniería, además de proyectos en los sucesos de lo ocurrido en dicho puente. Ya, para esto para realizar el proyecto, hemos tenido alcances y limitaciones, ¿no? Como alcances es que pudimos reunirnos y poder tener una mejor coordinación, ¿no?, para realizar el proyecto, que también todos trabajamos de manera correcta, se analizó y también se aprendió de la misma manera, y que se pudo realizar una maqueta, la cual ayudó bastante a poder entender y reforzar nuestro tema elegido. Siguiente. Y como limitaciones, el cruce de horarios entre los integrantes, pero no influía mucho, pero sí era una limitación que teníamos. También la nueva metodología que se está aplicando actualmente, ¿no?, que es el regreso a la presencialidad y la falta de tiempo por parte de algún integrante, ¿no?, pero que se ha compensado a la hora de realizar el proyecto. Ya, siguiente. Ya, para esto hemos utilizado la siguiente metodología. En sí tenemos un puente con dos apoyos, ¿no? Un apoyo fijo en A y un apoyo móvil en B, como se puede ver en la maqueta, en la estructura, bueno, el apoyo móvil en C, perdón. Y luego de eso determinamos las reacciones correspondientes en cada apoyo, ¿no? El apoyo fijo tiene dos reacciones y el apoyo móvil tiene una reacción. El siguiente, por favor. Entonces, una vez hallada la reacción de los apoyos, ya que el puente tiene una distancia de 60 metros, el camión al que hemos aplicado como carga está exactamente a 44 metros, ¿no? Y esas cargas, que son de 2 toneladas, en total 4, se distribuye sobre el puente, ¿no? Entonces, haciendo la sumatoria de momentos en A, tenemos que la reacción en Y es de 3 toneladas y aplicando la sumatoria de fuerzas en Y, tenemos que la reacción en A, a Y, es de 1 tonelada, lo cual eh, eh, hace que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero, ¿no?, y que haya un equilibrio en el puente. Ya, sí, siguiente, por favor. Entonces, luego de esto, en un momento, se le aplicó una fuerza de 280 en toneladas, que representa un grupo de personas, ¿no? Para ello se calcula el área de la sección del puente, el peso y la concentración de fuerzas en el puente. Entonces tenemos que la sección de losa del puente es de 2.4 metros por 0.8 metros de espesor, ¿no? Y hemos usado el peso específico del concreto, que es de 2.4 toneladas por metro cúbico. Entonces, hallando el área de la sección del puente, tenemos que multiplicar, ¿no?, 2.4 por 0.8, el cual nos da un resultado de 1.92 metros cuadrados, que sería el área. Y el peso del puente, multiplicamos
Habla de la sección del puente por el peso específico del concreto, por la distancia del puente, ¿no? Que es de 60 metros. Esto nos bota un resultado de 276,48 toneladas. Y aplicando lo que es la concentración de fuerzas en el puente, solo sumamos el peso del puente más el peso del camión, ¿no? Y el peso del grupo de personas. En este caso, sumando todos estos valores, nos da un resultado de 560,48 toneladas. El siguiente, por favor. Bueno, continuemos con algunos elementos que comprenden un puente. Primero tenemos al estribo. Este es un elemento estructural en el que el tablero se apoya en ambos extremos. Segundo, encontramos a los aparatos de apoyo. Los aparatos de apoyo son sistemas mecánicos que pueden ser fijos o móviles. Estos transmiten las cargas de la superestructura a la infraestructura. Eh, También tenemos a las pilas. Estas son estructuras intermedias que sirven de apoyos, muy importantes de hecho. Los muros laterales que tienen la función de proteger a los terraplenes, es decir, a la tierra con la que se rellena un terreno para que éste pueda levantar su nivel y así pueda formarse un plano. Por último tenemos al puente. Como lo hemos dicho anteriormente, esta es una construcción que nos permite sobrepasar cualquier obstáculo físico, ya sea un río o algún otro inconveniente. Y es necesario para la construcción de que tomemos en cuenta elementos técnicos especializados de calidad. ¿Para qué? Para garantizar la seguridad de estos puentes. Eh, Haciendo énfasis en el último componente, también debemos tener en cuenta los tipos de puente, ya que de acuerdo a esto se va a tener que realizar la construcción de un puente seguro. Puentes de arco. Se caracteriza por usar el arco como componente estructural principal. Está hecho de uno o más bisagras y también depende de que el tipo de carga y fuerza de estrés deben soportar. Segundo tenemos a los puentes de vigas. Este tipo de puentes tienen apoyos por varios travesaños de varias formas y tamaños. Por eso son considerados como los puentes básicos, por así decirlo. Tercero tenemos a los puentes colgantes. Hemos escuchado mucho de estos. En estos puentes las principales fuerzas son la de tracción en los cables principales y la de comprensión en los pilares. Estos están sometidos por un arco invertido formando numerosos cables de acero, del que se suspende el tablero del puente y mediante tiras verticales. Por cuarto tenemos a los puentes de arcos atados. Este tipo de puentes tiene un gran parecido a los puentes de arco. Sin embargo, estas se caracterizan por transferir el peso y la carga a la cuerda superior que está conectada a los cordones inferiores de la base del puente. Por penúltimo tenemos a los puentes de suspensión. Los puentes de suspensión se utiliza en los puentes de suspensión se utilizan cuerdas o cables de suspensión vertical para que estos puedan soportar el peso y la carga. Por último tenemos a los puentes de armadura. Este tipo de puentes hoy en día es los que más se utilizan en el Perú. Es un puente cuya superestructura de soporte de carga está compuesta por celosía. Es una estructura, esta compone como una estructura de elementos conectados que generalmente forman unidades de triángulos, así como se puede apreciar en la imagen. Em, Esto sería todo respecto a los tipos de puentes.
A continuación vamos a dar los resultados. El primer resultado fue que por una exhaustiva investigación se logró determinar que la causa del colapso del puente fue debido al uso de malos materiales y mal diseño. Y nuestro segundo resultado fue que el puente colapsó debido a la sumatoria del peso, porque la sumatoria del peso del mismo puente con la sumatoria del peso de las personas y del camión da un resultado de 284 toneladas, que rebasó el peso del puente, que el peso del puente fue en total un 276.48 toneladas. Además de que sucedieron varios factores, como por ejemplo que el puente de armadura de arco sin evaluación adecuada tiene la estabilidad lateral. La segunda es que la deficiencia de análisis y diseño de uniones en puentes metálicos. Y la tercera, soldadura sin adecuación de diseño, y entre otras cosas. Y entre otras cosas podemos decir que se añaden los malos materiales o los malos cálculos que se hubo. Y para finalizar vamos a dar las conclusiones que con el problema presentado y no muy alejado de la realidad, podemos concluir que la estructura de un puente en estos casos solo consta de una viga en el centro y dos de apoyo en externo, que dan una mejor estabilidad en el puente, es decir, un mejor equilibrio en dicha estructura, que consta de una mayor eficacia y que sea de mayor presentación, además de tener una mejor proyección. Y dado que en este caso el peso fue mayor que el mismo peso del puente, automáticamente el puente colapsa debido a que tiene una mayor carga de la que puede resistir. En estos casos no se cumple el requisito del equilibrio del puente, y ahí se recomienda usar materiales más resistentes o que haya un tránsito menos a dicho peso. Los puentes actualmente son la solución que satisface al ser humano en su movilidad, por donde hay que tener una mayor facilidad. Uno de los objetivos del ingeniero civil es que facilite al ser humano, es decir, que tenga una mayor facilidad de transporte en el ser humano. Es uno de los objetivos que por eso estamos estudiando en ingeniería civil. Muchas gracias, profesor. Hasta luego.